Entonces, por favor, anoten, voy a resolver un problema que no es el de las diapositivas para que tengan un poquito de más variedad. Sobre todo me interesa poner problemas en los que no se vayan a confundir cuando se resuelve. Bueno, quiero evitar que cometan el típico error cuando algunas soluciones coinciden con otros puntos que no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, consideren por favor que el problema de adaptación con doble stub que vamos a resolver tiene estos datos que aparecen en el bloc de notas. Una impedancia de carga de 22.5 menos 37.5 ohms. Bueno, menos 37.5 ohms. Una impedancia característica de 75 ohms. La posición donde se va a colocar el primer stub es de 0.205 lambdas y la posición donde se va a colocar el segundo stub es de 0.224 lambdas. Entonces, anoten por favor esos datos. El problema consiste en, con estos datos, obtener la longitud que deben de tener los stubs para acoplar la línea de transmisión en la posición del segundo stub. Hay que sacar una carta nueva, una carta impresa nueva, ¿sí? Porque les recuerdo que para el examen únicamente van a usar cartas impresas. ¿Este fin también va a haber examen, profe? ¿Mande? ¿Este fin también va a haber examen? Todavía estoy viendo porque voy atrasado en calificar los exámenes que ya presentaron. Disculpe, profe, ¿Sí? ¿nos podría dejar este fin de semana libre? Es que en este sí tenemos ya varios exámenes. Tenemos examen el jueves. Está bien, está bien. Gracias, profe. Sí. Gracias, profe. ¿Ya anotaron los datos? Gracias, profesor. Sí, ya. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Hay que tomar en cuenta estas dos ecuaciones o su equivalente, parte real y parte imaginaria, para resolver el problema. Entonces vamos a empezar desde cero. Pues ya tenemos ahí la impedancia de carga, la impedancia característica. ¿Cuánto les da la impedancia normalizada de carga? .3 menos 0.5 i. Correcto. Entonces, esa impedancia normalizada de carga, ubíquenla en la carta de Smith. Es 0.3 menos 0.5 i, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí, ahí profe. esta es ZL. Hay que hacer la respectiva anotación. Les recuerdo que para el examen se requiere que anoten todo lo que es necesario para que no me cueste calificar. Si en un momento dado me cuesta calificar porque no hicieron todas las anotaciones, les voy a bajar puntuación. Entonces, para evitar eso, hay que anotar. Esta es la impedancia normalizada de carga, ¿verdad? Ya saben que, puesto que vamos a trabajar en la carta de admitancias, necesitamos la admitancia normalizada. Entonces, trazamos el círculo del coeficiente de reflexión que pasa por este punto, por ese punto A.
Parece que ahí está. ¿Sí? A lo mejor no está muy bien, pero bueno, ya trazaron, ¿verdad? El círculo unitario. Sí, profe. Ya saben que en la dirección diametralmente opuesta está la admitancia. Voy a considerar que ese es el punto. Entonces, ya sabemos que esta es la admitancia normalizada en la carga. Y de acuerdo a lo que tenemos aquí, en mi caso, esta admitancia es de 0.873, etcétera, pero ese valor no lo requerimos. Entonces, así lo dejo nada más. Ya graficaron esa admitancia a carga. Vamos a tomar en cuenta, de una vez nos vamos a desplazar a la entrada del primer tramo de línea, ¿sí? En donde vamos a colocar el primer stub. Entonces, para esto hay que ubicar ya de una vez la posición de esta admitancia de carga. ¿Sí? Hace que ahí está más o menos. Esa posición es, en la que yo tengo es de 0.172 lambdas. Ustedes deben de tener algo parecido. Les recuerdo que a lo más lo que debieran de desviarse es 2 milésimas, ¿sí? Y eso si sus trazos de plano están bastante mal, ¿sí? Bueno, ya está. Nos vamos a desplazar hacia hacia la entrada del primer tramo de línea de transmisión. ¿Cuánto? 0.205 lambdas. ¿Sí? 0.205 lambdas. Me parece que eso es mucho. Probablemente ahí, bueno, a lo mejor no es mucho. Entonces a ese 0.170 y tantos lambdas le tenemos que sumar la distancia donde vamos a colocar el primer stub. Ustedes hagan su cuenta con el valor que obtuvieron sobre la carta en la escala de posiciones. Yo voy a hacer ya mis propias cuentas. Bueno, de acuerdo a lo que tengo aquí, en mi caso me debo de mover a la posición de 0.377 lambdas. Voy a ubicar ya de una vez esa posición. 0.3777. Ahí está. ¿Sí? Entonces, simplemente a la posición donde se encuentra la admitancia de carga, le estoy sumando 0.205 lambdas, que corresponde al valor de la distancia que hay de la carga a la entrada del primer tramo de línea, de hecho, donde vamos a colocar el primer stub. Entonces, necesito ubicar, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Van a hacer una pregunta?
No, prof. ¿No? Bueno, entonces no levanten la mano si no van a preguntar. ¿O si van a preguntar? No, profe. No, ¿No? prof. No. Bueno, Se habrán equivocado. seguramente. Entonces, como les decía, hay que ya ubicar el valor. Bueno, hay que tomar este punto sobre el círculo de Voe que corresponde a la intersección del mismo con esa línea que acabo de poner. Bueno, voy a considerar que el punto está ahí. Si uso la lupa, se verá si más o menos la atiné. Más o menos la atiné, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este punto, ¿a quién representa? Sabemos que este punto representa a la admitancia normalizada Y1 evaluada en el punto P sub 1. Y de acuerdo a lo que tenemos aquí, esto es igual con, bueno, en mi caso es igual a 0.43, 1 menos 0.875 por I. ¿Sí? Disculpe, prof. ¿Sí? Obtener punto 45 menos punto 88 ya es mucha desviación. No, no. Ok. Tampoco se espanten demasiado, pero sí tengan cuidado cuando usan la carta, porque hace rato estaba calificando un examen y pues cuando no tienen cuidado de ubicar la curva de reactancia que corresponde a un valor de X y la curva de resistencia que corresponde a un valor de F, pues terminan graficando mal el punto. Y en el examen que califiqué hace rato, tuvieron ese error, no ubicaron bien ZL normalizada en la carta de Smith. ¿Sí? Y eso es muy, muy básico. Entonces, ese tipo de errores no deberían ya de tenerlos a estas alturas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar en cuenta la longitud del segundo estú, pero también vamos a tomar en cuenta que en la posición del segundo estú, bueno, en la posición de la línea de transmisión, donde vamos a colocar el segundo estú, sabemos nosotros que ahí vamos a tener la condición de adaptación. ¿Eso qué requiere? Eso requiere que la admitancia normalizada Y2, eso requiere que la admitancia normalizada Y2 en el punto P sub 2 tenga una parte real, mejor ya lo voy a considerar aquí, tenga una parte real que es igual a ¿quién? A 1. Voy a considerar ya esta ecuación. Pero ¿esto qué implica? Para que nosotros tengamos una admitancia cuya parte real sea 1, se requiere entonces que esa admitancia se encuentre sobre la curva de conductancia G igual a 1. ¿Sí? Y ya sabemos que esa curva o ese círculo de conductancia G igual a 1 es el que pasa por el centro de la carta. Este que ahorita estoy, noten ahí que voy a superponer otro círculo sobre uno que ya está.
Y voy a volver a hacerlo para que se vea un poquito mejor. ¿Sí? Entonces, ahí ya con lo que tracé sobresale este círculo o esta circunferencia de aquí, que es la circunferencia G igual a 1. Como la parte real de la admitancia Y2 evaluada en P sub 2 debe de ser igual a 1, entonces algún punto de esta circunferencia G igual a 1, ¿a quién representa? A esta admitancia normalizada. ¿Cuál es el problema? El problema es que todavía no sabemos cuál es. Pero lo que sí sabemos es que independientemente de dónde esté, en qué punto de este círculo, pues su parte real vale 1. Lo que nos falta es determinar su parte imaginaria. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta que el punto P sub 2 se encuentra en la entrada del segundo tramo de línea de ¿sí? Les recuerdo que la línea principal se dividió en 3 tramos. El primer tramo va de la carga a la posición donde se coloca el primer stub. El segundo tramo va de donde se coloca el primer stub a donde se coloca el segundo stub. Y el tercer tramo, pues simplemente va desde donde se colocó el segundo stub hasta la entrada de la línea de transmisión principal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ya les dije, tomar en cuenta que la posición de ese círculo G igual a 1 podemos considerar que está representada por 0.25 lambdas. Como se supone estamos ahorita, como esta admitancia representa a la admitancia en la entrada del segundo tramo de línea, ya habíamos dicho que nos vamos a desplazar en dirección hacia su carga. O sea que nos vamos a desplazar a la posición P sub 1, donde se va a colocar el primer stub. Pero como nos estamos desplazando de la entrada al extremo final de la línea, ya sabemos que esa rotación en la carta de Smith debe de ser en sentido ¿qué? Antihorario. Entonces lo que vamos a hacer es desplazarnos en sentido antihorario o rotar en sentido antihorario una distancia que corresponde a L2. Sabemos que L2 es la longitud del segundo tramo de línea, ¿verdad? A ver, por si las dudas, sabemos que L1 es la longitud del primer tramo de línea y L2 es la longitud del segundo tramo de línea. Entonces recuerden eso porque a veces cuando estoy explicando puedo llegar a decir algo mal. Ahorita lo que acabo de decir es correcto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desplazarnos de la entrada del segundo tramo de línea a la carga. Esto implica que rotemos sobre la carta de Smith en sentido antihorario una distancia que corresponde a 0.224 lambdas, 0.224. Como vamos a desplazarnos en sentido antihorario, sería fácil ubicar la nueva posición a la que vamos a llegar, ¿sí? Para este círculo unitario, ¿sí? Para este círculo, perdón, G igual a 1. ¿Cuánto da 0.25 menos 0.224? Esa cuenta sí la tenemos que hacer todos porque el valor es el mismo. Da 0.026 lambdas, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar ya de una vez la posición de 0.026 lambdas sobre la carta de Smith. Les recuerdo que yo únicamente uso la escala, siempre uso la escala horaria, pero ustedes pueden usar la escala antihoraria si es que así lo prefieren. ¿Sí? 4, 2. Entonces yo voy a ubicar el 0.026, parece que ya ahí está.
6, 4, 2. Esta debe de ser la nueva posición en la que debe de encontrarse el círculo G igual a 1 8. una vez que hicimos el desplazamiento de la entrada del segundo tramo de línea a la carga del segundo tramo de línea. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una vez que ya ubicaron ustedes este radio o esta posición de 0.026 lambdas, tienen que trazar aquí el círculo G igual a 1. ¿Sí? Para esto, ¿qué deben de hacer? Lo que ya les había dicho. Ubicar primero el punto medio de este segmento. ¿Sí? El punto, les recuerdo que este punto que ahorita estoy trazando se encuentra sobre el círculo unitario en la carta de Smith. Entonces, hay que medir la longitud de este segmento. Dividirla entre 2 y entonces ubicar el punto medio. ¿Sí? Voy a suponer que el punto medio fuera este. Son 7.8. Una vez que ya ubicaron este punto medio, entonces toman su compás. Aquí va un extremo, ¿sí? El de la punta de fierro, obviamente. Aquí va el de lápiz. Cerciórense que la punta del lápiz coincide con este punto que representa el centro de la carta y con este otro punto que representa el extremo de ese radio. ¿Sí? Para que su trazo esté bien, la punta del compás debe de coincidir con este punto y con este punto. Si no coincide, eso implica que el punto medio no lo localizaron correctamente. Pero una vez que ya tengan eso, entonces tracen el círculo. Yo voy a proceder a trazarlo utilizando aquí. Ya. Caray. A ver. Ahí está. Ya. Ese es el círculo G igual a 1 rotado. ¿Sí? Les recuerdo que algún punto de ese círculo, ahora ¿a quién representa? A ver, ya habíamos dicho que un punto del círculo G igual a 1 que no está rotado representa algún punto, quién sabe cuál es. Ahorita nada más voy a poner este, pero no sé si sea ese. De hecho, lo más seguro que no sea. Algún punto de esta circunferencia, quién sabe cuál, representa a Y2 en P sub 2. Una vez que nosotros hicimos este movimiento, ahora algún punto de esta circunferencia verde, voy a suponer que fuera este. Voy a exponer ahorita que fuera este. Representaría a quién? A Y2 en la posición P1, o sea, en la posición donde se coloca el primer estuco. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tomamos en cuenta esta ecuación, la ecuación 1, que me dice que la parte real de Y2 en P sub 2 es igual a 1 y por eso consideramos este círculo G igual a 1 sin rotar. ¿Sí? Ya lo rotamos y en esta circunferencia verde sabemos que se encuentra Y2 en la posición P sub 1. ¿Cuál punto es? Todavía no lo sabemos, pero ya lo podemos determinar porque ahora vamos a usar esta ecuación número 3. La ecuación número 3 que nos dice que la parte real de Y1 en la posición P sub 1 debe de ser igual a la parte real de Y2 en la posición P sub 1. Ya sabemos quién es Y1 en P sub 1. Y1 en P sub 1 es este punto. El punto E que tengo ahí en la gráfica. ¿Sí?
Entonces lo que vamos a hacer es graficar el círculo de conductancia que pasa por ese punto E. ¿Qué círculo de conductancia es? El círculo en el que G es igual. Aquí voy a hablar de una G1. ¿Sí? El círculo en que G o G1 es igual a 0.431. Entonces yo aquí en la carta de Smith debería de ubicar sobre el eje real un punto por el que pasa la circunferencia G igual a 0.431. Entonces voy a hacer eso. 0.431 ¿por dónde estará? Aquí tengo el punto 3, aquí el punto 5, pues más o menos a la mitad debería de estar el 0.4. Por aquí estaría el 0.45 y tal vez por aquí esté el 0.43, pero yo lo voy a ubicar usando el software. Ustedes, por favor, tomen en cuenta cuál es el valor de la G para Y1 en P1 que obtuvieron y entonces ubiquen ese valor de G sobre el eje real en la carta de Smith. ¿Sí? Yo lo voy a hacer aquí. Voy a poner el valor de 0.431 más 0i. Ahí está. Parece que más o menos está donde había dicho. Entonces, este punto H representa a la admitancia que tiene una parte real igual a 0.431 en mi caso y una parte imaginaria que vale ¿cuánto? 0. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos ubicar este punto? ¿Ya ubicaron este punto? El punto H. Ya. Bueno, Sí, lo que van a hacer ahora es medir la distancia que hay desde este punto H. Van a medir la distancia que hay desde este punto H hasta este extremo derecho en la carta de Smith. Hasta este punto. Este punto se ubica sobre el círculo G igual a 0. ¿Sí? Entonces, midan la distancia que hay desde este punto hasta este punto. O dicho de otra forma, midan la longitud de este segmento. Si ya midieron esa longitud, ¿qué van a hacer ahora? Otra vez dividir esa longitud entre 2, porque eso representa el diámetro de una circunferencia G. ¿Sí? Entonces, dividan esa distancia que ya midieron, divídanla entre 2 y nuevamente con ello ubiquen el punto medio de este segmento. Ubiquen el punto medio de ese segmento rojo. Ya que ubicaron el punto medio, nuevamente colocan la punta del compás en este punto y la otra punta en este punto. Y también cerciórense de que esa punta que ponen primero aquí en este punto H coincide también con este otro punto que representa el otro extremo del diámetro de la circunferencia que van a trazar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues si ya ubicaron el punto medio y ya tienen ahí su compás, pues simplemente trazar una circunferencia que tiene su centro en el punto medio, ¿sí? Y cuyo radio, pues es la distancia que obtuvieron dividida entre 2. Entonces, con eso van a trazar un círculo que yo voy a proceder a trazar con la ayuda del software. Es el círculo 0.431. Para esto voy a borrar porque ya está muy amontonado. Caray, pero no todo. Esto era
¿qué era esto? Era Y1 en P1. Ya habíamos dicho que algún punto de esa circunferencia verde representa Y2 en P sub 2, eso sí lo puedo quitar. ¿Sí? Bueno, ya supongo yo que ustedes ya trazaron la circunferencia. Sí, profe. En mi caso sería esta. ¿Sí? Pueden ustedes ver aquí que hay una circunferencia nueva. Esta es la circunferencia. Esta circunferencia que ustedes acaban de trazar es la circunferencia G sub 1 igual a 0.431. O también es la circunferencia. Bueno, así lo dejamos. Con esa circunferencia ya podemos ubicar el punto Y2 en P1. Les recuerdo, ya había dicho que un punto de esta circunferencia verde representa a Y2 normalizada en la posición donde se coloca el primer estuco. ¿Cuál es? Ya lo podemos ubicar, tomando en cuenta que de acuerdo a esta ecuación número 3, la parte real de Y2 en el punto P1 debe ser igual a la parte real de Y1 en ese mismo punto P1. ¿Qué tenemos que hacer entonces? La parte real de Y2 en P1 va a representar una circunferencia de G y la, ¿sí? Representa a la circunferencia verde que rotamos. Y la parte real de Y1 en P1 también representa una circunferencia de G. En este caso, la circunferencia que acaban de graficar al último. Como las partes reales de esas dos admitancias deben de ser iguales, eso significa que el punto que estamos buscando, que es Y2 en P1, se obtiene simplemente por la intersección de las dos circunferencias. Entonces, esta circunferencia G1 igual a 0.43 intersecta al círculo verde en este punto y también lo intersecta ¿en qué otro punto? En este. Entonces deben de ubicar los puntos de intersección entre la circunferencia que acaban de trazar y la circunferencia verde, que es el círculo G igual a 1 rotado. Ubíquenlos, por favor, y lean los valores que tienen las respectivas admitancias de esos dos puntos. Yo lo voy a hacer mediante la carta, mediante el programa. Un punto más o menos debe de ser ese. Y el otro punto debe de ser este. Parece que bueno, ahí está, ¿sí? Entonces, hay dos puntos de intersección. Para que nosotros obtengamos la primera solución, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el punto de intersección que es más cercano al punto Y1 en P1. ¿Sí? Pero considerando que nosotros nos moviéramos sobre este círculo, ¿sí? Bueno, la primera solución corresponde al punto de intersección que es más cercano al punto Y1 en P1, ¿sí? Y obviamente, tomando en cuenta eso, aquí tendría yo que tomar dos
dos posiciones. La posición de este primer punto de intersección y la posición del otro punto de intersección. ¿Están ustedes de acuerdo que si nosotros rotáramos en sentido horario, el punto más cercano es el punto I? Entonces, por esa razón vamos a considerar que el punto I nos va a aportar la primera solución al problema de adaptación con doble estudio. Y el punto J de intersección nos va a dar la segunda solución al problema de adaptación. ¿Sí? Bueno, ya ubicaron estos dos puntos, ¿verdad? Ya, prof. Quiero que lean los valores de la parte, bueno, escriban aquí, este punto obviamente es Y2, pero este Y2 corresponde a la primera solución, por esa razón voy a agregar aquí una coma y después un 1, porque este punto nos va a dar la primera solución para el acoplamiento. Y2 aquí en P1, ¿a qué es igual? Pues de acuerdo a lo que yo tengo, es igual a, obviamente la parte real debería de ser 0.431, aunque aquí tenga un valor que es ligeramente distinto, 0.435. Les recuerdo que eso es debido al trazo. Voy a considerar que la parte real entonces es 0.431. ¿Sí? Pero ¿cuál es la parte imaginaria? Según lo que yo tengo ahí, la parte imaginaria es menos 0.344. Y les recuerdo que ustedes deben de tener algo similar, no exactamente lo mismo, pero sí algo parecido. No debe de alejarse tampoco demasiado. ¿Sí? Bueno, entonces, ahorita nada más voy a poner el valor de esta Y2 para que procedamos a obtener la primera solución para el acoplamiento. ¿Sí? Les recuerdo que ya utilizamos dos ecuaciones. Utilizamos ya la ecuación 1 y la ecuación 3. Ahora vamos a utilizar la ecuación número 4. Con la ecuación número 4 vamos a determinar la admitancia en la entrada del primer stub. Les recuerdo que la notación que estoy utilizando la deben de interpretar para que le encuentren sentido a lo que estamos haciendo y no solo mecanicen. ¿Sí? Creo yo que les va a aportar mucho más beneficio el que entiendan lo que se está haciendo, por qué los movimientos que estamos haciendo, que el simple hecho de mecanizar. Entonces, pues ya realizamos la operación. Utilizamos la ecuación 4. Al usar la ecuación 4, lo que voy a tener yo es que la admitancia en la entrada del primer stub que corresponde a la primera solución, ¿sí?, es igual al número I por la diferencia de la parte imaginaria de Y2 en P1 menos la parte imaginaria de Y1 en P1. Pero Y2 en P1 tiene una parte imaginaria que es igual a menos 0.344i, entonces, bueno, sin el i, perdón, menos 0.344. Este es el valor de Y2 en P1 para la primera solución. Bueno, para la parte imaginaria más bien. Le voy a restar, aquí hay un menos, por lo tanto pongo el menos. Le voy a restar la parte imaginaria de Y1 en P1. Pero la parte imaginaria de Y1 en P1 es esta. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Menos 0.875. Entonces tengo menos 0.875. A propósito, estoy poniendo el menos porque uno de los errores típicos que cometen
es que debido a que la operación la hacen mental, suelen equivocarse. Este menos por este menos nos da más. El error que suelen cometer es que en lugar de que pongan más, terminan poniendo ¿qué? Menos. Entonces tengan cuidado cuando realizan esta operación, ¿sí? Porque es un error, pues que no se debería de cometer si se tiene cuidado, ¿sí? Entonces, ustedes, por supuesto, hagan la diferencia con los correspondientes valores que obtuvieron, ¿sí? Pero como dije, deben de obtener algo parecido, no se pueden desviar tampoco demasiado. Entonces, yo tengo con esto una admitancia en la entrada del primer stub que es igual al número I por 0.531. ¿Sí? Es importante que como ahorita vamos a obtener los cálculos para la primera solución, que todos los cálculos que se hagan para la primera solución los pongan sobre su carta de Smith, en este caso, fuera de la carta, en los espacios que hay en blanco, en alguna zona en la que yo pueda localizar perfectamente que aquí hicieron las operaciones correspondientes para obtener la primera solución. A lo mejor para obtener la segunda utilizan la parte de arriba, también en alguna zona, escriben todo lo necesario para que yo vea que pues están entendiendo qué fue lo que se hizo. ¿Sí? Bueno, entonces, obviamente yo no puedo escribir aquí con letra pequeña por el problema que ya les dije de que escribo con el mouse. Pero ustedes sin problema lo pueden hacer, dado que están trabajando sobre la carta impresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya ubicaron ustedes el valor de esta admitancia en la entrada del primer stub, ¿verdad? ¿Cuánto les dio a ustedes? A mí me dio 0.535i. Correcto, está bien. Entonces, esa admitancia hay que ubicarla en la carta de Smith. Ya saben ustedes que esa admitancia debe de encontrarse en este caso sobre el círculo unitario. El círculo unitario es el círculo G igual con 0. ¿Sí? Entonces, hay que ubicarla. Yo voy a proceder a graficar esa admitancia. Entonces, es 0.531 y 0 más 0.531 y parece que ahí está. A mí me dio 0.513, no sé si siga dentro del margen. A ver, voy a elevar el volumen. No escuché. Que a mí me dio 0.513, no sé si eso siga dentro del margen. Pues yo tampoco, compañero, tendría que ver tus trazos. Bueno. Pero seguramente sí, lo más seguro que sí. ¿Sí? Bueno, entonces, yo ya ubiqué el punto cuya admitancia es 0.531, es el punto L que tengo aquí. Tengo que ubicar la posición de ese punto. Entonces, una vez que ya graficaron, voy a anotarlo de una vez. Este punto es, el punto de aquí representa a YS1,1. Evaluado ¿dónde? En P1, o sea, representa la admitancia en la entrada del stub. Les recuerdo que después de la coma este número está asociado al hecho de que estamos considerando la primera solución. ¿Sí? Pero entonces,
Cuando nos ubicamos en este punto, ¿dónde estamos? Estamos en la entrada del stub. Ya dijimos que a menos que se diga lo contrario, siempre vamos a suponer que el stub está terminado en un cortocircuito. Y sabemos que la admitancia de un cortocircuito se encuentra en este punto. En este punto que se encuentra a la derecha de la carta. ¿Sí? O sea, es el punto 1,0 o el punto 1 más 0i. Entonces, tenemos que movernos de la entrada del stub hasta la carga y ver entonces cuál fue el desplazamiento o la distancia que recorrimos. Para esto entonces hay que leer la posición de ese punto que ya ubicaron. Hay que leer la posición de esa admitancia en la entrada del stub. En mi caso, lo que tengo es que la posición de esa admitancia en la entrada del stub es de 0.078. Como estamos aquí en la entrada, entonces nos desplazamos hacia la carga del stub. Por lo tanto, tenemos que rotar en qué sentido antihorario, ¿verdad? Antihorario. Cuando nosotros empezamos a movernos en sentido antihorario, cuando llegue a este punto, habré recorrido una distancia de ¿cuánto? De 0.078. Si me sigo moviendo y llego a este punto, a esa distancia de 0.078, tendría que sumarle ¿cuánto? 0.25, ¿verdad? Esa es la razón por la cual ya puedo decir lo siguiente. La longitud del primer stub que corresponde a la primera solución es igual a la suma de 0.25 más 0.078 en mi caso. Eso me da 0.328. Entonces, la longitud del primer stub que corresponde a la primera solución es de 0.328 lambdas. ¿Cuánto les da a ustedes? 0.325. Pues, por ahí anda. 0.327. Correcto. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos falta obtener la longitud del segundo stub. Para que nosotros obtengamos la longitud del segundo stub, ¿qué debemos de considerar ahora? El mismo primer punto de intersección que ya habíamos mencionado, este punto. Este punto, ¿y a quién representa? Sabemos que representa a Y2 en P1, que corresponde a la primera solución. Pero este punto I está representando a una admitancia que se encuentra en la posición en la cual vamos a colocar el primer stub sobre la línea de transmisión. Lo que tenemos que hacer ahora es desplazarnos desde la posición P1 a la posición P2. ¿Sí? O sea, nos vamos a desplazar ahora de la carga del segundo tramo de línea hasta la entrada del segundo tramo de línea. Como en este caso el movimiento es de la carga hacia la entrada, ya saben que la rotación debe de ser ¿qué? ¿Horaria o antihoraria? Antihoraria hacia la carga. Nos vamos a desplazar hacia la entrada, compañero. Entonces es horaria. Deben de, otra vez, para que entiendan esto, deben de tomar en cuenta
que este punto representa una admitancia en la carga o en la salida del segundo tramo de línea. Y nos vamos a mover por esa razón ahora a la entrada, al punto P sub 2. Y por eso la rotación es horaria. ¿Cuánto vamos a rotar? La distancia entre la posición donde se coloca el primer stub y la posición del segundo, o bien la longitud del segundo tramo de línea. Eso es lo que tenemos que movernos, ¿sí? Para que no estemos haciendo al cuento, lo que podemos hacer ahora es lo siguiente. Vamos a trazar el círculo de Roe o el círculo del coeficiente de reflexión que pasa por este primer punto de intersección. Háganlo, por favor. Yo lo voy a hacer también. Tracemos el círculo de Roe o del coeficiente de reflexión que pasa por este punto de intersección, por el primer punto de intersección. Yo lo voy a hacer, pero primero voy a borrar este punto para que lo ubique más o menos bien. Bueno, parece que ese es. Voy a darle zoom para ver si efectivamente lo puse. Más o menos, ¿sí? Más o menos ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros nos moviéramos la distancia L2, al final debemos de llegar a un punto que se encuentra sobre el círculo G igual a 1, que no está rotado. ¿Sí? Entonces, para pronto, desplazarse la distancia L2 en sentido, en este caso horario, nos va a permitir al final ubicar este primer punto de intersección. Noten ustedes que si este círculo verde lo rotara en sentido antihorario, debe de coincidir otra vez con el círculo G igual a 1 que no se rotó. Y particularmente este punto de intersección que está aquí, el del punto I, debe de ubicarse en el primer, bueno, por arriba del eje real. Para pronto, este punto que corresponde a la intersección del círculo azul que pasa por I y el círculo G igual a 1, ¿a quién representa? Este punto N que acabo ahí de trazar, que se obtiene mediante la intersección del círculo G igual a 1, que no está rotado, ¿sí? Y esa circunferencia que acaban ustedes de graficar, bueno, si es que ya lo hicieron, este punto, ¿quién es? Este punto N es Y2 normalizada, que corresponde a la primera solución evaluada en el punto ¿qué? P sub 2. ¿Sí? Entonces, ese punto N es Y2 en P sub 2. Representa la admitancia en la entrada del segundo tramo de línea. Ya nada más nos falta usar una ecuación, la ecuación número 2. Esta ecuación número 2 que nos dice que la parte imaginaria de la admitancia en la entrada del stub debe de ser el negativo de la parte imaginaria de Y2 en P sub 2. Entonces, lo único que tengo que hacer es leer cuánto vale aquí Y2 en P sub 2. Y de acuerdo a lo que tengo aquí, vale 1. Les recuerdo que este es el círculo G igual a 1. Aunque aquí tenga .994, eso se debe a que al error que cometí a la hora de trazar, debido a que pues la imagen no es muy grande. Pero la parte real, ¿cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale su parte imaginaria? Ahí sí voy a tomar el valor que aquí se reporta. La parte imaginaria vale 1.017. Y
Bueno, es 1.017 vale la parte imaginaria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usando esta ecuación número 3, lo que ya tendría aquí es que la YS2, que corresponde a la primera solución, en el punto P sub 2, o sea, les recuerdo que esto representa la admitancia normalizada en la entrada del segundo stub. ¿A qué es igual? A menos, porque aquí hay un menos, la parte imaginaria de Y2 en P sub 2, pero aquí la parte imaginaria es 1.017, entonces ya nada más pongo 1.017 y eso lo multiplico por el número I, porque esto no es la parte imaginaria, sino la admitancia. ¿Sí? Bueno, ya está. Entonces, la admitancia en la entrada del segundo stub debe de valer menos 1.017. ¿Cuánto les dio a ustedes? A mí se me dio diferente, profe. A mí me dio menos 0.95 y A mí también me dio menos 0.96. Es por un poquito más de 95. Por ahí está, por ahí está. ¿Sí? Entonces, Si a mí me dio en el 1, profesor. ¿te dio uno? Ajá, Les 1 recuerdo y que siempre va a haber errores, ¿sí? Pero sí procuren que esos errores no se deban a malas lecturas y tampoco a malos trazos. Siempre va a haber errores por la cuestión de la incertidumbre que se maneja, ¿sí? Y eso va a depender de en qué región de la carta nos encontramos, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ubicar otra vez esa admitancia en la carta de Smith. Entonces, grafiquen esta admitancia. Obviamente la susceptancia es negativa, ¿sí? Entonces, 0 menos 1.017i. Más o menos por aquí está. Bueno, más o menos por ahí está. Entonces, una vez que ya trazaron esa admitancia, otra vez hay que localizar la posición de la misma. En mi caso, estoy obteniendo que la posición de esa admitancia sobre la escala horaria, ¿sí? Es de 0.374. Pero ese punto representa la admitancia en la entrada del stub. Nos debemos de desplazar hacia la carga y como ya dijimos, dado que la carga es un corto, se ubica aquí. ¿Están ustedes de acuerdo que la distancia que hay entonces entre este punto que representa la entrada y ese punto que representa la carga del stub, pues simplemente la diferencia 0.374 menos 0.25. Ustedes háganlo con los valores que obtuvieron. Entonces, de acuerdo a esto, ya podemos decir que la longitud del segundo stub, que corresponde a la primera solución, es igual a, en mi caso, me dio 0.124 lambdas.
Bueno, para la primera solución, si se obtuviera de forma analítica, la longitud del primer stub sería la que está aquí. La longitud del segundo stub sería lo que está aquí. Estas serían las soluciones exactas. ¿Sí? Entonces, más o menos nos dio eso. Aquí la desviación fue por 1 milésima en la longitud del segundo stub. De hecho, tomando en cuenta el redondeo, por 2 milésimas en mi caso. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto les dio a ustedes? ¿En las dos o nada más en una? ¿Cómo en las dos? Sí, bueno, en la primera solución. En la primera solución. Me dio 0.329 lambdas Ajá. y en la segunda 0.129 lambdas. 129. Ajá. Correcto. Entonces, ahora hay que hacer otra vez lo mismo, pero con la segunda solución. ¿Sí? Entonces, como ya saben qué hacer, pues hagan lo mismo con la segunda solución. ¿Qué deberían de obtener? Para la segunda solución deberían de obtener LS1, 2, igual, según lo que está aquí, a 0.4089 lambdas y LS22 igual con 0.3967 lambdas. ¿Sí? Bueno, está todo bastante amontonado, ¿sí? En el caso de ustedes debe de estar menos, pero lo que tienen que hacer es volver a repetir todos los pasos considerando ahora este segundo punto de intersección. Deben de leer nuevamente la admitancia de este punto. Otra vez esto es Y1 en P1, pero que corresponde a la segunda solución. Después del 1 ponemos una coma y 2. ¿Sí? La parte real es de 0.431 y la parte imaginaria es de más, es el punto J, 0.675. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente debemos de emplear una de las ecuaciones. Tenemos que emplear nuevamente la ecuación 4. Empleando la ecuación 4 obtenemos la admitancia en la entrada del primer stub. Graficando la admitancia en la entrada del primer stub y desplazándonos después a la carga, obtenemos la longitud del primer stub. Ya que hayamos obtenido la longitud del primer stub, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a trazar un círculo de Roe. El círculo de Roe que pasa ahora por este segundo punto de intersección. Y ya que trazamos este círculo de Roe que pasa por ese segundo punto de intersección, que es el J, entonces lo ubicamos sobre el círculo G igual a 1 sin rotar. Porque otra vez lo que estaríamos haciendo es pasar del punto P sub 1 al punto P sub 2. El nuevo punto, ¿dónde se va a ubicar? Aquí, tomando en cuenta que este es el nuevo círculo. El nuevo punto de intersección va a ser este. Nuevamente, este punto a quién representa. Ese punto representa a la Y2, que corresponde a la segunda solución, pero evaluada en el punto P sub 2, o sea, en la entrada del segundo tramo de línea. Y esto debe de ser igual a 1, y ya nada más habría que leer cuál es la parte imaginaria, en este caso es negativa. ¿Sí? Empleando ahora la ecuación número 2, obtendríamos entonces la admitancia en la entrada del segundo stub
y una vez que graficamos esa admitancia en la carta de Smith, nos desplazamos a la carga y con ello obtenemos la longitud del segundo stub. Entonces, por favor, terminen el problema ahorita. ¿Les da tiempo? ¿Sí? Y me dicen cuánto les da. Se supone que los valores que obtengan deben de ser próximos a estos que están aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, continúen, por favor. Resuelvan ahora el problema para la segunda solución. Consideren el segundo punto de intersección.
¿Ya terminaron o quieren que les explique la segunda parte? Yo creo que sí, prof, porque yo ya tengo muchos trazos y ya ni siquiera sé dónde escribir. En la misma situación. Igual. Bueno, recuerden que les dije que una vez que ya tienen esos trazos, lo que deben de hacer, lo que debe de ir dentro de la carta definitivamente es el valor de Y1 en P1 para la primera solución y el valor de Y1 en P1 para la segunda solución. Eso sí debe de ir dentro de la carta. Fuera de la carta es mejor que pongan, por ejemplo, esta parte en la que obtuve la admitancia en la entrada al primer stub. Obviamente aquí localicé a la admitancia en la entrada al primer stub. Ya con eso se obtuvo LS1. Lo ideal es que LS1 lo ponga aquí abajo. ¿Sí? Lo puse arriba porque no había espacio aquí abajo. Después de ello, pues los demás cálculos para la Y2 y la LS2 también deberían de ir aquí. ¿Sí? Bueno, ahorita voy a quitar lo que me estorba. ¿Sí? Esto estorba, esto estorba. Nada más me voy a quedar con lo necesario. Y lo único necesario es el valor de Y1 en P1. Este Y2 en P1, sí, que corresponde al primer punto de intersección, ya lo puedo borrar porque esa primera solución ya la obtuvimos. Este valor también de Y1 en P1, ¿sí? A ver, aquí está mal, aquí hay algo mal, corrijan por favor. Aquí este es Y2, este es ¿quién? Y2, ¿dónde? En P1. No sé qué haya puesto aquí el que ya borré, pero corrijan en dado caso de que lo haya escrito mal. Esa era Y2. Este punto I, el que corresponde al primer punto de intersección, es Y2 en el punto P1 que corresponde a la primera solución. No me acuerdo si aquí puse un subíndice 2 o 1. Por eso les estoy diciendo, verifiquen que este primer punto de intersección está representado por Y2,1. Evaluado ¿dónde? En P1. Y también este segundo punto de intersección representa a Y2 en P1, pero después del 2 va una coma con 2 porque representa la segunda solución. ¿Sí? Entonces, también puedo borrar este Y2 en P2 porque fue lo que usé para la primera solución. Esto también. Entonces, por el momento, lo único que aquí es importante para ya obtener la segunda solución es lo que quedó aquí. Lo único importante es Y1 en P1, que ya sabíamos cuánto daba. ¿Sí? A ver, este Y1 en P1 es el mismo para las dos soluciones. ¿Sí? Bueno, este punto entonces, el segundo punto de intersección es Y2,2 en P1. Les recuerdo que el coma 2 es por la segunda solución. Yo tengo que vale 0.431 más 0. Es el punto J. Es 675, prof. 675. ¿Y qué tenemos que hacer? Ocupar la ecuación 4. Según la ecuación 4, la admitancia en la entrada del primer stub, que ahora va a corresponder a la segunda solución, ¿a qué debe de ser igual? Voy a poner ya de una vez el número imaginario porque esto ya es admitancia, no es la parte imaginaria de la admitancia. Entonces va ahí, después pongo
entre paréntesis, la diferencia entre la parte imaginaria de Y2 en P1. Pero la parte imaginaria de Y2 en P1, ¿cuánto vale? 0.675, en mi caso. A eso le debo de restar la parte imaginaria de Y1 en P1, pero la parte imaginaria de Y1 en P1 vale menos 0.875. Entonces, eso equivale a una suma. Hagan ustedes lo propio. A mí me da 1.55. Esto es igual a el número I por 1.55. ¿Esto quién es? Es la admitancia en la entrada del primer stub, que corresponde a segunda solución. Hay que ubicar nuevamente este punto. ¿Sí? Entonces, ubicamos en la carta de Smith este punto. Ahí está. Entonces, ya que ubicamos ese punto, otra vez hay que leer su posición o ubicar su posición. Bueno, según lo que tengo yo, la posición de este punto es 0.159. Pero este punto representa la admitancia en la entrada al stub. Ya sabemos que nos debemos de desplazar hacia la carga. Y la carga está aquí. Debido al movimiento que tenemos que realizar, pues debe de ser rotación antihoraria. Y por esa razón, la longitud del primer stub, LS1,2, que nos va a dar simplemente la suma de 0.25 más esa posición que acabo de mencionar en mi caso. 0.159 más 0.25. 0.409. Entonces yo obtendría que para el primer stub, segunda solución, la longitud debe de ser de 0.409 lambdas. Lo que escribí ahí era 0.4089. Ups, bastante cerca. ¿Sí? ¿Ya llegaron hasta aquí? ¿Ya obtuvieron LS1? Sí, prof. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Trazar el círculo del coeficiente de reflexión o el círculo de Roe que pasa por el segundo punto de intersección. Yo ya lo había trazado, es este. Y ya que trazamos este círculo que pasa por el segundo punto de intersección, debemos de ubicar el punto sobre el círculo G igual a 1, que no está rotado, que se obtendría cuando este segundo punto de intersección se vuelve a rotar la distancia L2, pero ahora en sentido ¿qué? Horario. Para pronto, cuando este círculo verde lo regresamos a la posición original, que es el círculo G igual a 1 sin rotar, este punto J, ¿dónde se ubicaría? ¿Por debajo del eje real o por arriba del eje real? Por Tomando en debajo. cuenta que la J por debajo, ¿verdad? Entonces, obviamente, el punto de intersección entre las dos circunferencias ya mencionadas sería este que está aquí, aproximadamente. Entonces, bueno, ese no, porque me equivoqué de circunferencia. Es esta circunferencia, la de en medio. Entonces debe de ser este punto. Voy a mejor a borrar primero el que tracé mal. Ya lo borré y ahora sí.
Ahí está. Este punto F representa al punto J una vez que se realizó otra vez el respectivo movimiento. ¿Sí? Bueno, este punto F, ¿quién es? Este punto F es Y2 normalizada, coma 2, evaluada en qué punto? En el punto P sub 2. Y eso es igual a 1 menos ¿quién? En este caso yo tengo 1 menos 1.338 por I. ¿Qué tenemos que hacer? Emplear la ecuación número 2. La ecuación número 2 nos dice que la parte imaginaria de la admitancia en la entrada del segundo stub es el negativo de esta que está aquí. Entonces, aquí lo podría poner. La YS2, coma 2 en el punto P sub 2, o sea, la admitancia en la entrada del segundo stub es el producto del número imaginario I. ¿Por quién? De acuerdo a la fórmula 2, por el negativo, voy a poner aquí entre paréntesis menos, por el negativo de la parte imaginaria de Y2 en P sub 2, pero la parte imaginaria es menos 1.338. Entonces tengo menos por menos 1.338. Es mejor que escriban todo a que se equivoquen. Otra vez aquí el típico error es que llegan a poner un valor negativo como resultado final en lugar del resultado correcto, que es un valor positivo, debido a esa multiplicación de signos menos. Esto que está aquí entonces representa la admitancia en la entrada del segundo stub, 1.338 por I. Entonces ese punto otra vez lo tenemos que ubicar en la carta. Entonces sería 0 más 1.338 I. ¿Dónde se ubica ese punto? Ahí. Lo acabo de trazar. Es el punto S. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar la posición de ese punto S. Según lo que yo tengo, la posición de ese punto S es 0.148 lambdas. Como sabemos que ese punto representa la admitancia en la entrada del segundo stub, debemos de desplazarnos hacia la carga, lo cual implica rotación antihoraria, ¿sí? Y pues ya sabemos entonces que la longitud del segundo stub va a ser una suma de dos cantidades. En este caso 0.148 más 0.25. Les recuerdo por qué es 0.148, porque si la posición de este punto es de 0.148, cuando rotamos en sentido antihorario y llegamos hasta acá, habremos recorrido esa distancia de 0.148 y ya nada más nos faltaría recorrer media vuelta, que equivale a 0.25 lambdas. Por esa razón, entonces, aquí pondría el resultado en la barra. La longitud del segundo stub, coma, que corresponde a la segunda solución, sería igual a 0.398 lambdas. Y resulta que eso es cercano al valor que se obtiene analíticamente. Sería la desviación aproximadamente de una milésima. Bueno, ya terminaron, ¿verdad? Eso es todo lo que se tiene que hacer. Entonces, por favor, revisen el ejemplo otra vez que viene en las diapositivas. Les sugiero que lo hagan. El ejemplo de las diapositivas, háganlo en una carta nueva, ¿sí? Y verifiquen que los resultados que obtienen son aproximadamente los que se mencionan ahí, ¿sí? Cualquier duda que tengan, entonces, el día viernes. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan antes de finalizar la sesión? No, profe, todo bien. Bueno, nos vemos, chavos, porque ya me pasé 3 minutos. Sí, no pasa nada, profe, gracias. Buenas tardes. Igualmente, gracias.